Gente, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Andrés Díaz, yo trabajo como desarrollador frontend en Manatí. Manatí es una empresa de acá de Costa Rica, estamos ubicados en San Pedro y bueno, somos una agencia web pequeña, trabajamos, la idea de nuestro trabajo es tratar de cubrir el proceso completo de desarrollo desde la conceptualización, descubrimiento, pasando por investigación, por UX, por diseño visual, por desarrollo y finalmente llegando a la implementación y mantenimiento de las soluciones. Entonces somos un equipo bastante multidisciplinario y nos gusta bastante la web y nos gusta bastante crear contenido interesante y trabajar resolviendo necesidades para lo que son los usuarios finales, que son los usuarios más importantes para nosotros. Vamos a hablar de cómo generar sitios estáticos y vamos a hablar un poco entonces de algunos conceptos base antes de ya entrar en materia. Vamos a empezar hablando un poco de los generadores de sitios estáticos, que es un concepto que surgió tal vez con bastante énfasis hace unos cuantos años y que básicamente son aplicaciones que toman cierto contenido que generalmente está en un formato que se llama Markdown o en algún formato de texto y nos permite, pasando a través de templates, a través de cierta lógica, generar una página final en HTML y CSS, una página estática que nada más se sube luego en un hosting. Entonces, el producto final es HTML y CSS, que tiene un montón de ventajas porque es muy rápido, es muy eficiente, no hay ningún mecanismo, ninguna aplicación corriendo en el servidor, no hay bases de datos de por medio, entonces el resultado es bastante rápido, es bastante seguro, pero no hay que pasar por el trabajo de tener que crear cada archivo a mano, de tener que aplicar cambios a mano en un montón de archivos si cambia algún detalle, sino que la aplicación es la que se encarga de a partir de cierto contenido base, poder generar las páginas todas usando los mismos templates y los mismos elementos. Entonces, como les digo, es algo que hace unos 5 años tal vez empezó y explotó con aplicaciones como Jekyll y luego surgieron otras aplicaciones. En este momento hay decenas que pueden consultarse en ese sitio que me da una matriz de comparación viendo los lenguajes en los que está cada uno y todo. Pero básicamente todo o la mayoría siguen el mismo esquema. Tenemos archivos de texto, imágenes, assets, templates y lógica en el medio y un resultado final que sería HTML y CSS estático. Entonces, presentan ventajas, podemos ponerlos en web hosting estático, no ocupamos PHP, no ocupamos Node, no ocupamos Ruby, no ocupamos nada para servirlos. Entonces podemos usar GitHub Pages, podemos usar Netlify, podemos usar Amazon, cosas relativamente simples de configurar y de trabajar. Generalmente son bastante amistosos con lo que son los CDNs o los Content Delivery Network, porque al ser assets estáticos es muy fácil integrarlos con estos sistemas. Trabajan muy bien con sistemas de control de contenido como Git. Podemos mantener todos nuestros contenidos dentro de un sistema de control de versiones. Y además, al no tener una base de datos de por medio, al no tener aplicaciones de por medio, entonces son muy performant y también tienen muchas ventajas a nivel de seguridad. También tenemos desventajas. Tradicionalmente, todo lo que son los sistemas los generadores de sitios estáticos son muy orientados hacia los desarrolladores. No son sistemas que están hechos para que usuarios finales que tal vez no tienen mucha experiencia trabajando con archivos de texto, con formatos como Markdown o cosas de ese estilo, puedan generar contenido. Porque al menos la mayoría, lo que uno edita son archivos de texto plano, luego tiene que correr comandos, luego tiene que hacer un push a Git o tiene que subir el contenido y ya una vez que termine uno con esos pasos, entonces uno va a tener el sitio en vivo. Por la naturaleza y por la forma en que trabajan también los casos de uso tradicionalmente son limitados, son sitios que tienen contenido que cambia con poca frecuencia porque el proceso de regenerar el sitio cada vez que el contenido cambia pues puede ser un poco tedioso y además también por trabajar sin base de datos y cosas de ese tipo pues generalmente son sitios que manejan volúmenes de contenido bajos y que no requieren hacer procesamiento o modificaciones dinámicas sobre ese contenido. Uno de los generadores de sitios estáticos que ha surgido en los últimos
tal vez par de años, y en los últimos meses es donde ha tomado como más empuje, es Gatsby JS. El caso de Gatsby, bueno, es un generador de sitios open source como la mayoría, está bajo licencia MIT y está escrito en JavaScript usando React, que es, ahorita hablamos un poco más de eso, pero es una librería de JavaScript terriblemente popular hoy en día. Fue creado en el 2015, tiene unos 2-3 años más o menos de existir, y lo creó un carajo que se llama Kyle Matthews, que es un extrupalero justamente. Él trabajó en Pantheon y trabajó con Drupal por muchos años, y eventualmente fue migrando a desarrollar aplicaciones dinámicas con JavaScript, tal vez un poco más modernas y más flexibles, digamos, en términos del frontend y de la interfaz del usuario final. Como les dije en un momento, React es una librería de JavaScript para lo que es, inicialmente nació para construir interfaces. React pero por sí mismo está creado para eso. Fue desarrollado por Facebook en el 2013 y pues hoy en día se ha convertido en algo mucho más que las interfaces en sí. Se ha creado todo un ecosistema alrededor de React con bibliotecas externas para manejar routing, para manejar estados, para manejar de todo, para hacer consultas a servicios, para un montón de cosas. Entonces realmente se ha convertido en un framework completo para construir aplicaciones del lado del frontend. Y es uno de los frameworks más populares, probablemente el más popular en los últimos años. Casi que la mayoría de los desarrollos, por lo menos en ciertos ámbitos, se están haciendo usando React. Entonces, Gatsby incorpora React y crea un generador de sitios estáticos ligeramente diferente a la mayoría, con este modelo de archivos estáticos, templates y resultado final. Efectivamente, al final vamos a tener un resultado que es HTML, CSS. Vamos a tener bastante interactividad que nos proporciona React, que podemos incorporar en la aplicación final. Y ese resultado podemos servirlo también a través de sistemas de hosting estáticos, como GitHub Pages, como Netlify, etc. La diferencia principal entre Gatsby y otros generadores de sitios estáticos es que en vez de estar limitados nada más a archivos Markdown y recursos dentro del file system local, tenemos la posibilidad de recurrir a un montón de fuentes de datos diferentes, entre ellos CMS, también locales, como cualquier otro generador normal. Podemos conectarnos a feeds de RSS, podemos conectarnos a bases de datos, y todas esas fuentes de datos, todas esas entradas son consolidadas en un almacén de datos que el sistema maneja internamente y que puede ser consultado usando GraphQL, que ahorita hablamos un poco más de lo que es eso. Entonces la idea es que todos esos datos son consolidados y ya luego uno con React puede crear componentes, puede crear páginas y elementos que toman esos datos. Entonces uno puede consolidar cosas que están en archivos locales con cosas que vienen de un CMS, con cosas que vienen de fuentes externas, y construir una sola aplicación usando todos esos datos de forma consolidada. Como les digo, hay muchas fuentes de contenido posibles. Es posible hacer consultas sobre el file system local, hablar archivos HTML, archivos de texto, archivos en Markdown, imágenes. Podemos consultar CMS, WordPress, Drupal o algunos otros CMS que hoy en día están disponibles a nivel comercial. Consultar RSS, consultar servicios, consultar bases de datos y básicamente cualquier fuente que sea accesible de forma programática podría ser consultada. GraphQL es el que consolida todo eso. GraphQL es un lenguaje que desarrolló Facebook hace un par de años también, en 2015, para manejar consultas de datos. Entonces la idea es poder definir exactamente esquemas de datos a nivel del servidor y a nivel del cliente poder pedir datos específicos en una estructura específica y obtener con precisión, de poder definir con precisión cuáles son los datos que quiero. Entonces, a diferencia de una API REST convencional donde yo me conecto a una URL y me manda una respuesta como bastante fija con todos los datos que venían definidos a nivel del servidor, en el caso de GraphQL yo puedo pedir este campo y eso va a ser lo único que me va a mandar. Entonces,
proporciona bastante más flexibilidad a nivel de las consultas que se hacen. Entonces, en el caso de lo que es Gatsby, no se usa hacer consultas a... Podría usarse para eso, pero principalmente se usa como para consolidar el contenido que se obtiene de distintas fuentes, como les digo. Entonces es un lenguaje interno para consulta. Todo ese contenido que es importado va a estar disponible dentro de una base de datos interna, un almacén de datos interno, y GraphQL puede usarse desde los componentes que uno desarrolla para obtener esos datos. ¿Okay? Entonces, bueno, es un lenguaje de consultas, tiene un formato específico. Yo creo una consulta, puedo pedir una consulta particular, pasar datos, pasar argumentos, para filtros, para cambiar cómo se va a ordenar la información, por ejemplo, especificar cuáles campos exactos quiero, y el sistema se va a encargar entonces de devolverme una estructura de datos basado en lo que yo estoy pidiendo, con ya todos los datos específicos que pedí. Okay. Ahorita hablamos un poco más de cómo se integra Gatsby con GraphQL. En el ejemplo, de momento vamos a movernos un poco hacia la estructura de un sitio básico en Gatsby. Una vez que uno genera el sitio inicial, Gatsby incluye una herramienta que se llama Gatsby CLI, Command Line Interface, que es una herramienta de línea de comandos que uno ejecuta y es capaz de tomar kits de inicio que están disponibles en GitHub para generar una estructura inicial. Entonces, una vez que uno crea la estructura inicial, va a tener ciertos archivos y ciertas carpetas disponibles para empezar a trabajar. Hay varios archivos, por ejemplo, Gatsby Browser, Gatsby Config, Gatsby Node y Gatsby SSR, en los cuales uno puede, bueno, Gatsby Config obviamente es la configuración, ahí uno define plugins y cosas de ese tipo. Y en los otros archivos uno puede hacer llamados a APIs específicas que Gatsby ofrece. Por ejemplo, Gatsby Browser, uno puede agregar funciones para hacer llamados al API que Gatsby tiene para interactuar con el navegador. Entonces, por ejemplo, agregar cosas como Service Worker o modificar ciertos elementos a nivel del navegador se puede hacer a través de ese archivo. Gatsby Node tiene que ver con el API de nodos, que ahorita hablamos de eso en detalle, que es lo que se encarga de manipular los datos que están entrando de las distintas fuentes de entrada. Bueno, tenemos una carpeta de assets, que eso se va a copiar íntegro al resultado final. Y finalmente tenemos ya el código fuente de los componentes propiamente, que va a estar dividido en 3 áreas específicas. Los componentes en sí, las páginas y los templates para páginas creadas programáticamente. En el caso de los componentes, son componentes de React típicos, estándar. Obviamente Gatsby nos proporciona un API para hacer ciertas cosas específicas de la plataforma, pero por lo demás son componentes de React estándar. Podemos usarlos, generalmente se usan para definir lo que es el layout de las páginas. Y es posible consultar desde los componentes, desde cualquier componente en la versión 2, que es la que está pronta a salir, los datos del sitio con GraphQL. Entonces, básicamente cualquier componente que hagamos acá va a poder acceder a los datos que estamos importando. Y bueno, al ser componentes de React pueden hacer cualquier otra cosa que se pueda hacer con React, básicamente. Si queremos conectarnos a APIs es posible, si queremos agregar interactividad a la página también es posible. Aquí un ejemplo. Entonces, bueno, esto es un componente terriblemente básico que lo único que hace es imprimir Hello World, pero si ya queremos hacer cosas más complejas, podemos crear una clase a partir de React.component y agregar el método de rendering y agregar todos los demás métodos que no tendrían un componente de React estándar. Luego tenemos los templates, que también son componentes de React, que tienen ciertas características especiales. Y estos componentes se van a usar para brindar un template para lo que son las páginas generadas programáticamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un blog y tenemos un montón de archivos de Markdown con los posts, o tenemos un blog y tenemos un montón de archivos, estamos jalando los posts de un CMS externo, cada uno de esos posts va a ser un nodo y vamos a poder entonces aplicarle un template a cada nodo para imprimir contenido de la forma que uno quiere. También puede consultar los datos.
Entonces vamos a extraer ese contenido que se va a imprimir en cada template también desde GraphQL. Este es un ejemplo, estos son un poquillo más largos, pero básicamente entonces también es un componente de React. Vamos a retornar cierta estructura específica y vamos a poder definir entonces consultas de GraphQL que se van a aplicar y que van a estar disponibles entonces para el componente a través de este parámetro data. Entonces el sistema automáticamente se encarga de ejecutar la consulta, dar los datos que queremos y esos datos van a estar disponibles en esa variable ya para imprimirlo donde nosotros queramos y hacer cualquier procesamiento también a nivel del componente. Y luego tenemos las páginas también son componentes de React y representan páginas específicas individuales del sitio. Entonces nosotros podemos crear archivos con ciertos nombres específicos. Si yo creo un archivo mi página.js o JSX, eso automáticamente va a estar disponible en la ruta /mi página. Entonces el nombre del componente automáticamente se va a mapear a una ruta que el sistema va a manejar. Vamos a tener un index.js que se va a hacer el homepage del sistema, entonces uno puede modificarlo y ese va a ser la página de inicio. Y vamos a tener algo como esto. Entonces podemos importar, por ejemplo, un componente ya existente que es el que determina el layout de la página y simplemente le pasamos el contenido usando el layout correspondiente. También podríamos acceder a los datos de GraphQL si quisiéramos. Y en general es un componente convencional que va a ser mapeado automáticamente, entonces es una URL que el sistema me proporciona. Gatsby tiene un ecosistema bastante grande, a pesar de tener pocos años de existencia, tiene una cantidad de plugins muy grandes. Muchos son mantenidos oficialmente por los mismos desarrolladores de la plataforma. Y hay plugins para un montón de cosas. Tenemos plugins para adquisición de contenido. Entonces, si queremos, por ejemplo, jalar datos de archivos locales, datos de Drupal, datos de WordPress, podemos instalar plugins. Si queremos manipular imágenes y generar múltiples versiones de las imágenes para distintas soluciones, o manejar lazy loading de imágenes, por ejemplo, que se carguen luego para tener un impacto menor en el desempeño, entonces eso también se puede hacer con plugins. Tenemos plugins para lo que es transformación, por ejemplo, si tenemos Markdown y queremos convertirlo en HTML, eso también se maneja a través de plugins. Hay plugins para manejar estilos, entonces si queremos usar Sass, si queremos usar Stylus, si queremos usar alguna biblioteca de CSS en JS, que es lo que está más de moda en React, también es posible. Y todo eso se puede usar a través de plugins. Y bueno, es open source, cualquiera puede desarrollar un plugin. Si cierta funcionalidad puntual no existe, es cosa de aprender el API y empezar a trabajar para contribuir un plugin. Los plugins son paquetes de Node comunes y silvestres, entonces se instalan con npm. Salud. Y luego en el archivo de configuración de Gatsby lo que hay que hacer es agregar la configuración correspondiente. Por ejemplo, este es un plugin Gatsby Source Drupal que me permite usar Drupal, usar un sistema Drupal como fuente de datos. Entonces en este caso simplemente le digo usa este plugin y le paso las opciones correspondientes, obviamente del plugin que estamos usando. Sí. Esto no exactamente en el servidor, porque lo que hacen los generadores de sitios estáticos es obtener esos datos y compilar de cierta forma un sitio en HTML y CSS. Entonces algo que no corre en la compu de uno como desarrollador y ya luego el sitio compilado uno sí lo manda a un servidor. Gatsby trabaja con un concepto llamado nodo, que es algo bastante similar a un nodo de Drupal. Básicamente un nodo es una unidad básica de contenido que va a ser obtenido de una de las fuentes de datos que tenga el sistema definidas. Entonces cuando yo compilo el sitio o cuando yo arranco el servidor de desarrollo, va a haber un proceso inicial de bootstrapping que va a ejecutar ciertas tareas base y entre ellas va a ir a todas las fuentes de datos a obtener los nodos. Entonces si por ejemplo definimos que vamos a usar el file system local como una fuente de datos, podemos configurar que jale todos los archivos de cierto directorio, entonces cada uno de los archivos que encuentre en ese directorio va a ser un nodo.
Si definimos que queremos cargarlo desde un sitio en Drupal, entonces todos los nodos y los elementos del sitio en Drupal, valga la redundancia, van a ser nodos en el Gatsby una vez hecha la importación. Entonces básicamente cualquier unidad de contenido que mi plugin defina, que mi plugin de entrada defina, va a ser un nodo. Y a partir de esos nodos entonces podemos crear páginas programáticamente. Entonces ahorita vemos el ejemplo, pero tenemos un archivo que es Gatsby Node, en el cual podemos agregar ciertas funciones para que cada vez que se crea un nodo, o sea, cada vez que el sistema carga una unidad de contenido, ejecute ciertas funciones. Y además podemos llamar a una función que se llama createPages, que puede hacer una consulta al GraphQL ya una vez cargados los nodos, y simplemente para todo lo que hace match, crear una página usando cierto template y ciertas características específicas. ¿Cómo podemos amarrar esto a Drupal? Hay un plugin de Gatsby, que fue el que les mencioné anteriormente, que es Gatsby Source Drupal, y es un plugin oficial, de hecho es creado por el equipo de desarrollo principal de Gatsby, y está hecho para obtener datos desde Drupal desde un Drupal que tiene una interfaz con JSON API. JSON API es un estándar para crear servicios REST, para crear aplicaciones REST con con JSON en cierto formato específico, estandarizado, de forma que básicamente yo pueda conectarme a cualquier fuente de datos y sepa cómo pedir los datos sin tener que escribir consultas custom. Entonces, si yo tengo un Drupal que tiene JSON API activado, que ahorita vamos cómo se hace eso, yo puedo instalar este plugin y automáticamente nada más pongo la URL, me conecto y ya es capaz de jalar todos los datos que están disponibles en el Drupal. Del lado del Drupal, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que instalar este par de módulos, JSON API y JSON API Extras. El primero es el que me proporciona los servicios y las URLs de JSON API especialmente. Es un módulo que no requiere configuración, nada más se instala y ya automáticamente va a exponer todos los tipos de contenido, bloques, menús, idiomas, archivos, en general la mayoría de las características del Drupal. Y también está JSON API Extras, que ese me proporciona ciertas características extra especiales que se pueden configurar. En el caso del plugin de Gatsby, él requiere que los dos estén instalados porque usa ciertas características que este proporciona, pero no hay ninguna configuración especial que hacer, nada más instalarlos, habilitarlos y listo. Obviamente al trabajar con servicios vamos a ocupar algo como CORS probablemente activado, entonces CORS es ciertas configuraciones que le permiten especificar a cuáles URLs o cuáles dominios yo voy a permitir que un cliente, digamos, a nivel de JavaScript se conecte para jalar datos. Es un Drupal 8 ya viene en el core, es cosa de habilitar ciertas cosas en un archivo de configuración. Y vamos a hacer una demostración para verlo en funcionamiento. Entonces, solo un toque que esto me deslogueó. Bueno, mientras esto se termina de loguear, tengo en mi compu local corriendo un Drupal casi que recién instalado. Lo único que tiene es este par de módulos que mencioné hace un rato, habilitados. Y también tengo Gatsby, que ahorita se los enseño. Entonces el Drupal está corriendo en esta dirección. Voy a hacer esto un toque más grande. Pero básicamente está corriendo en un puerto específico, en el puerto 8080 de mi local. Y voy a enseñarles rápidamente. Hacer esto más grande. ¿Pueden ver bien? No, ¿verdad? Está un poco oscuro. Bueno, lamentablemente cambiarle el tema a esta cosa es un poco complicado, pero ¿alguna forma fácil de invertir colores en Mac? No, nadie sabe. Bueno,
Sí, voy a abrir terminal corriente, eso es un buen toque. Se ve mejor, ¿verdad? Ok, entonces vamos a la carpeta correcta. Ok, aquí estoy en mi instalación de Gatsby. Si yo le hago un ls, pueden ver que ahí están las carpetas y archivos que les enseñé anteriormente. Entonces, si yo acá corro, Gatsby, como les digo, tiene su propia aplicación de línea de comando que se llama Gatsby CLI, que me proporciona un comando que se llama Gatsby. Entonces, estando dentro de la carpeta ya con las cosas configuradas, puedo correr Gatsby Develop. Entonces, él lo que va a hacer acá es ejecutar todo el bootstrap y levantar un servidor de desarrollo. Entonces, ojo que aquí me dice starting to fetch data from Drupal. Entonces, acá, en este paso, se conecta al Drupal, para toda la información y ya la deja disponible en el almacén este de GraphQL para que los componentes puedan usarla. Es el único punto en el que él contacta al Drupal. Ya después yo puedo apagar el Drupal si quiero y el sitio va a seguir funcionando porque es un sitio generado estáticamente. Entonces, si me voy al sitio, ojo que acá tengo un par de artículos, un par de contenidos del tipo artículo, test article y a Gatsby blog post. Entonces, si me voy al sitio, acá están mis dos contenidos. Si yo lo abro, entonces voy a ver el respectivo post de blog con su texto y sus imágenes, que es exactamente lo mismo entonces que tengo en el Drupal. Aquí está el texto, el título y la imagen correspondiente. Entonces todo esto está siendo importado desde el Drupal. Si yo por alguna razón llego y paro el Drupal, que lo tengo acá corriendo, y trato de ejecutar otra vez Gatsby Develop, pues claramente no lo voy a lograr porque al tratar de hacer la conexión a Drupal, pues no lo logró y hoy me tiró un montón de errores. Es posible hacer las dos cosas. En este ejemplo, que es bastante simple, lo único que yo estoy trayendo es el URL, entonces lo está jalando del servidor de Drupal. Pero entre las operaciones que uno puede ejecutar en el nodo es jalar imágenes externas, copiarlas, y ya una vez copiadas puedo aplicarles transformaciones y tener versiones para múltiples resoluciones y todo. Entonces, cualquier cosa es válida. Okay. Vamos a volver a correr el Drupal para volver a tenerlo de vuelta. Y vamos a agregar un post nuevo. Entonces me voy aquí a contenido, add content, artículo, en el post, vamos a meterle un poco de texto falso y vamos a ponerle una imagen. Okay, ahí está. Entonces, como el sitio está generado estáticamente, si trato de recargar, bueno, acá es que el servidor está caído, vamos a volverlo a correr, vamos a volver a correr Gatsby Develop. Entonces, cuando yo vuelvo a correr Gatsby Develop, en este caso, él vuelve a conectarse a Drupal, vuelve a obtener el contenido y cuando ya está listo, entonces ahí va a estar mi nuevo post y si ya trato de accederlo, pues ahí está con su respectiva imagen, su texto y todo. ¿Cómo sé yo que tengo disponible para consultar dentro de mis componentes? Gatsby incluye una interfaz para poder ver qué es lo que tengo almacenado en mi almacén de datos y cuáles son, poder hacer consultas de prueba. Entonces esto es un cliente que se llama GraphQL que está incluido en casi todos los servidores de GraphQL que existen. Entonces en ese URL especial, que es el URL y con
3 underscores GraphQL, puedo el cliente, y la ventaja de este cliente es que él trae documentación autogenerada que me muestra todas las consultas posibles. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ver cuáles son todas las consultas. Hay consultas básicas que, por ejemplo, información del sitio, información de los plugins que tengo instalados, pero también al agregar el plugin de Drupal, entonces yo puedo consultar sobre los bloques que están definidos en Drupal, formularios de contacto, si hubiera, archivos, tipos de nodos. Para cada tipo de contenido él me va a crear consultas para jalar los nodos de ese tipo. Y en general cualquier cosa, términos de taxonomía, todo eso viene del Drupal y todo eso se jala en el momento de correr el generador. Si yo ya estoy listo para publicar mi sitio, ya hice todos los cambios, entonces puedo ejecutar Gatsby build y eso me genera ya la versión final con todos los archivos comprimidos y ya listo, optimizado para nada más mandarlo a GitHub Pages o al hosting que yo escoja. Y veamos rápidamente. Este sí le puedo cambiar de color fácilmente. ¿Está? Para lograr implementar un blog como este, yo tengo que hacer varias cosas. Lo primero es importar los nodos y crear las páginas. Entonces esto se hace en este archivo Gatsby Node. Yo tengo que hacerlo en 2 pasos. Primero, para cada nodo, yo tengo que cargarlo y crear lo que se conoce como el slug, que es la ruta que va a tener esa página. Entonces yo defino para cada uno de los nodos de mi tipo específico, que en este caso tipo artículo de Drupal, entonces defino una página y se lo agrego como un campo a los nodos. Y luego, en Create Pages, yo lo que hago es decirle, jáleme todos los nodos y para cada uno, entonces créeme una página nueva con un path específico y usando tal componente como template para ya generar entonces la página de cada uno. Entonces, Gatsby automáticamente me importa el contenido de Drupal, yo luego selecciono cuál quiero mostrar y para ese contenido específico entonces ya genero la página programáticamente. Y luego vamos a ver, del lado ya del navegador pues tenemos nuestros componentes y nuestras páginas. Yo en el index, por ejemplo, lo único que estoy haciendo es imprimiendo un título e imprimiendo un componente que se llama blog-list. Ese componente blog-list es este que tengo acá, que lo que hace es jalar todos los artículos ordenados por fecha en orden descendente, jalo ciertos campos y luego simplemente los imprimo de acuerdo a cierto template específico. Y luego también tenemos en los templates, este es el template que se usa para mostrar cada post de blog. Entonces también defino la consulta que quiero hacer, que es el artículo filtrado por su path, por la variable slug, jalo los datos y luego nada más los renderizo de la forma que quiero. Entonces, ojo que el frontend se simplifica bastante comparado a Drupal. En Drupal el sistema de templates, pues en Drupal 8 mejoró montones, pero la flexibilidad que tenemos acá con componentes de React, pues definitivamente es mucho mayor. Y para cerrar entonces, ¿qué tenemos producto de esta combinación? Ya no estamos limitados entonces a tener nuestro contenido en archivos Markdown. Podemos tener un backend en Drupal en el cual usuarios finales que tal vez no tengan tanta experiencia editando archivos de texto puedan simplemente agregar su contenido ahí, pero a la vez tenemos un frontend más flexible y más moderno, mucho más fácil lograr interactividad, lograr personalización con una solución como esta en vez de con lo que nos brinda Drupal por default, tal vez. Pues obviamente con Drupal es posible hacer mucho y es posible desacoplar cosas, componentes y tener mucho
mucha flexibilidad, pero esta es una solución también válida. Al tener HTML estático, CSS estático, tenemos un mejor performance. Cosas. También tenemos seguridad porque hay menos chance, nuestra aplicación, digamos, nuestro Drupal no va a estar tan expuesto, lo que va a acceder la gente es archivos generados estáticamente. Y bueno, GraphQL específicamente nos brinda mucha flexibilidad y mucha facilidad para manejar volúmenes de datos más grandes que los que podríamos trabajar con páginas con archivos estáticos convencionales, bastante más eficiente. Faltan cosas. En esta solución que yo implementé todavía hay que volver a construir el sitio cada vez que el contenido cambia en Drupal manualmente, y obviamente eso no es ideal. Si queremos que nuestros usuarios finales estén cambiando contenido, lo ideal sería que ese contenido automáticamente actualice el sitio final. Entonces, por ejemplo, se me ocurre que se puede escribir algún módulo que automáticamente dispare un sistema de integración continua como CircleCI, por ejemplo, cada vez que se salva el contenido. Entonces CircleCI tiene un API REST, se puede disparar automáticamente tareas que vuelva a jalar el contenido del Drupal, vuelva a compilar y vuelva a generar la versión final y ya la mande al hosting. Entonces perfectamente se podría automatizar toda la cadena de forma que los usuarios finales nada más guarden el contenido y ya se automáticamente redispare la regeneración del sitio y toda la demás. Entonces, creo que es algo que se puede hacer sin mucha complicación. Todavía no he tenido chance de llegar ahí, pero creo que para algunos sitios una solución como de este tipo podría funcionar bastante bien. Sí. ¿Cómo? Perdón. Es una opción. Habría que explorar opciones, pero básicamente uno puede hacer un módulo de Drupal que se encargue de hacer esto, de automáticamente llamar a un servicio externo y que él haga la compilación del sitio. Y con eso cerraríamos. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo Gatsby maneja las rutas? Las rutas dentro de la aplicación. Sí. Él usa el router de React, que no me acuerdo cómo se llama exactamente. Sí. Pero básicamente él tiene un router a nivel interno. Entonces todo lo que son páginas manuales, digamos que uno crea en su propio componente a mano, el sistema automáticamente carga el nombre del archivo en una ruta. Y en el caso de las páginas generadas programáticamente, es con esta variable slug que le agregamos a cada nodo. Cada uno de esos se va a convertir en una ruta del sistema. Pero igual, Gatsby genera contenido, pero al mismo tiempo genera contenido con React, o sea, básicamente carga la página y React lo toma y... Ajá, él precompila cada una de las rutas. Entonces, al ser contenido estático, yo puedo acceder a cualquiera de las rutas y me va a funcionar. Pero automáticamente eso se convierte en una especie de one page application que va entonces a cargar dinámicamente el contenido de las demás rutas. O sea, como que la carga inicial va a acceder directamente a los archivos que están generados y luego el router de React va a encargarse de todas las demás, de todo el ruteo extra que haya dentro de la aplicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna receta? Dale. ¿Alguna receta Para Drupal específicamente no he visto nada. Weekly uno puede usar como base para el proyecto, que ya trae un montón de funcionalidad incluida. Entonces, es cosa de revisar qué es lo que quiere uno tener. Si ya no quiero hacer una PWA, por ejemplo, con Service Workers y todo esto, entonces ya hay starter kits que lo traen y luego sería cosa de agregarle nada más la integración con Drupal. Sí. Sí, yo lo único que agrego en el archivo Gatsby... bueno, ya te lo enseño. Vamos a ver...
digamos, el plugin automáticamente trae todo. Entonces él va a traer un nodo por cada nodo del sistema, por cada término de taxonomía, por cada bloque, etc. Pero a la hora de cargar esos nodos, yo puedo hacer un filtrado. Entonces cada nodo tiene ciertas propiedades, entre ellos un tipo. Entonces acá es donde yo filtro que específicamente quiero crear nada más esto para los tipos de nodo, los nodos del tipo artículo. Pero yo si quisiera poder aplicar otras operaciones para otros tipos de contenido o para bloques o para cualquier otro contenido que esté disponible. Sí. Un Gatsby. Sí, en este caso, lo único que uno tiene que hacer es tener un Drupal con los módulos instalados que mencionamos, que es JSON API y JSON API Extras. Y ya después bajar bueno, hay que tener un Node instalado, claramente, porque es algo en JavaScript. Y de bajar el Gatsby CLI y a partir de ahí ya se puede empezar a desarrollar. Ya es cosa de tener el servidor disponible nada más. Y ya luego uno empieza a desarrollar ya la aplicación en Gatsby que se conecta. Todo esto está en la página. La página de Gatsby, por cierto, tiene una documentación excelente. Tanto los tutoriales como la documentación del API es bastante buena. Entonces realmente a mí empezó. No he usado demasiado React. Le he oído por muchos años. Porque me gustan más otros frameworks. Normalmente cuando tengo que hacer algo de este tipo trabajo en Vue.js, que es mi framework de preferencia personal. Entonces, a pesar de que casi no he usado React, realmente la documentación es muy buena y empezar a hacer cosas de este tipo, pues es cosa de unas cuantas horas de investigación y de pruebas y listo. Realmente la curva de aprendizaje es bastante baja si uno por lo menos tiene un buen nivel de JavaScript y ya entiende más o menos cómo funciona el ecosistema, digamos. Sí. Creo que en este momento está solo en inglés, que eso es un problema bastante común en este tipo de cosas. Pero, de hecho, la documentación creo que es como, o sea, es abierta, cualquiera puede colaborar, entonces perfectamente se pueden hacer traducciones y se pueden contribuir para que esté disponible para otra gente. ¿Es JavaScript? Es JavaScript. Bueno, JavaScript con React, digamos que React le agrega ciertas características extra, que es una librería, pero es JavaScript. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, muchas gracias entonces.